Bienvenidos a Palabras sin Filtro, un podcast donde la Biblia no se disfraza y la verdad no se negocia. Con el pastor Chenny Reyes nos metemos de lleno al libro de Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo. Agarra tu Biblia y abre tu mente, porque aquí venimos a pensar, crecer y vivir diferente. Muy bien, mis amados hermanos, aquí estamos nuevamente, les saludo y listo para compartir un poquito más con ustedes de esta reflexión verso a verso del libro o la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y hoy vamos a iniciar con el capítulo 11, el último capítulo de esta sección que habla acerca del papel de Israel en el plan de salvación. Y voy a invitarle para que entremos en este capítulo, en la última parte de esta sección de 3 capítulos, del 9 al 11. Y hoy vamos a iniciar con esta parte, con este capítulo que trae una palabra también muy interesante, incluso profética. Nos coloca en un momento en el que nosotros también entramos en esta parte de la palabra. Así es que le invito para que empecemos y reflexionemos juntos en esto. Muy bien. Entonces llegamos a este último capítulo de esta sección donde Pablo habla ampliamente del papel del pueblo judío dentro del plan de salvación de Dios. Y habíamos dicho que en el capítulo 9 hablaba sobre el pasado, es decir, la historia de Israel en el plan de salvación, comenzando desde Abraham y pasando por los patriarcas hasta Moisés y llegando por último a la piedra puesta en Sión, con la que el pueblo judío tropezó por falta de fe, no fueron capaces de creer en Cristo. Luego el capítulo 10 que acabamos de ver hace unos días atrás continúa hablando, pero ahora de la situación presente, a ese momento del pueblo, ese pueblo que se encuentra aparentemente desechado por Dios, pero no de forma arbitraria, sino como una respuesta a su negativa constante y consciente, según el apóstol Pablo, al evangelio de la justificación por la fe. El capítulo que hoy vamos a iniciar habla acerca del futuro, comienza a proyectar el futuro de Israel como nación dentro de todo este plan. ¿Qué es lo que les depara a los judíos en el futuro? Es igual. Este capítulo o esta parte es una mezcla equilibrada entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en su respuesta a la iniciativa divina. Ahora, antes de comenzar con el estudio de hoy, no está de más que recordemos que el apóstol no está hablando de elección individual, sino de la elección de Israel como nación. Eso es importante anotarlo. Está hablando de Israel como un colectivo, como un conjunto. Entonces, dicho esto, conectemos con la última parte de nuestra sesión anterior. Recuerde que esta es una carta, no es un tratado teológico, es una carta continua de ideas que se van construyendo una encima de la otra, lo hemos dicho. Al final del capítulo número 10, el apóstol Pablo dice que Dios ha estado extendiendo sus brazos todo el día, o sea, por mucho tiempo. Pero se ha encontrado con un pueblo que es rebelde y es contradictorio. Ahora, Pablo, al inicio de nuestro capítulo, lanza una pregunta hipotética para dar un giro al pensamiento que podría venirse desarrollando en la mente de los lectores ante lo que él estaba mencionando hasta ese momento. Y dice, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? Porque muchos pudieran creer que debido a la incredulidad del pueblo de Israel, ellos fueron desechados irremediablemente. Muchos piensan que Israel fue sustituido por la iglesia y que ahora ya nosotros somos el Israel espiritual. Pero Pablo deja en claro que no es así. Su respuesta a esta hipótesis es igual de tajante que la de las anteriores. De ninguna manera. No hay forma de pensar que esto sea así. En el resto de este capítulo, él va a hablar de la alternativa que Dios tiene con su pueblo, con Israel. Pablo da razones para aseverar esta respuesta o esta negativa a la pregunta. Y número 1 dice que él mismo es un ejemplo. Yo soy israelita, dice Pablo, de la tribu de Benjamín,
Es decir, si Dios hubiera desechado al pueblo de Israel, Él no estaría allí hablándoles del Evangelio. Y además de eso, Él dice, Dios siempre deja un remanente. El apóstol dice, Dios no desechó al pueblo al cual conoció desde el principio. Y este principio no habla de una elección nacional arbitraria, no es una selección tampoco para salvación, sino que los está eligiendo, los conoció desde el principio para que participaran. Este conoció habla de la relación que Dios ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo con Israel. El apóstol Pablo utiliza aquí el ejemplo de Elías, que al ser amenazado por Jezabel, conocemos la historia, después de la manifestación del monte Carmelo y que Elías degolla a todos los sacerdotes de Baal y Jezabel, ¿verdad?, lanza una amenaza y le dice, así como lo hiciste con ellos, así lo voy a hacer yo contigo. Y Elías huye al desierto para salvar su vida y en su desesperación le dice a Dios que solo él ha quedado de los que creían en Dios. Sin embargo, el Señor le dice, espérate Elías, aún tengo 7,000 hombres que se han mantenido fieles a mí. El que tú no los veas no significa que no estén. Ahora debemos tomar en cuenta que el profeta estaba viviendo uno de los peores episodios de la historia de Israel. Eran gobernados por Acab, de quien la misma palabra dice que no hubo un rey más malo que Acab. No hubo uno que desviara más el corazón del pueblo de Israel que este rey. Y aún así Dios había guardado de entre ellos un remanente que les sirviera y que mantuviera viva la simiente santa. Pablo dice, de esa misma manera Dios en su gracia se ha reservado un remanente para que en este tiempo en que Israel ha tropezado con la piedra de Sión, aún haya quien le sirva. Pero recuerde, es por gracia. Este remanente son los que han creído en Jesús y han accedido a la gracia de Dios a través de la fe. Ahora, en el siguiente versículo, el apóstol explica quiénes son estos escogidos, es decir, aquellos que abandonaron la idea de ganarse la salvación a través del cumplimiento de la ley, es decir, que dejaron las obras de la ley. Dice que Israel, hablando de la nación, buscaba la justicia, pero no pudo alcanzarla. Es decir, su objetivo era bueno, pero era inalcanzable, al menos por el camino de las obras de la ley. Pero que aquellos judíos que creyeron en Jesucristo y los méritos de Él en la cruz, lo alcanzaron la justicia de Dios en Él, pero los demás fueron endurecidos. Recuerde que hemos hablado que no es un endurecimiento premeditado o arbitrario de Dios, sino que fijó en sus corazones el endurecimiento que ya había en ellos. Fijó la idea que ellos ya habían desarrollado. ¿Para qué? Pues más adelante lo vamos a entender. Luego, a partir del versículo 8, el apóstol habla acerca del espíritu de estupor. Ahora, hay que entender bien este concepto. El espíritu de estupor no es un demonio, sino es más bien una actitud. El estupor no es inconsciencia completa. La inconsciencia es no sentir nada ni estar presente, estar inconsciente. El estupor es un estado de semi-inconsciencia, es decir, es como quien comienza a embriagarse. Es ese estado cuando apenas el alcohol está haciendo efecto y comienza a embrutecer los sentidos, comienza a relajarse, a perder un poco el sentido, se van las inhibiciones y se pierde cierto conocimiento, pero no la conciencia. Otro ejemplo es como cuando comemos algo muy pesado o que tenemos mucho sueño y comenzamos a adormecernos. Algunos, ¿verdad?, hasta se quedan viendo un punto fijo en el horizonte y nos desconectamos del resto del mundo. Ese es el estupor. No hay inconsciencia, pero sí hay una poca de inconsciencia. Israel no perdió la conciencia completamente, sino que no notaron con claridad lo que se les estaba diciendo, ni vieron lo que estaba pasando delante de sus ojos. Estaban medio dormidos. Ese es el estupor. Ahora, la alusión de Pablo al profeta Isaías no fue casualidad.
Esta cita del profeta habla de cómo Dios endurece el entendimiento de Israel después de múltiples advertencias para que se volvieran a Él. Advertencias que el pueblo desechó y por eso ahora Dios preparaba su juicio. En este sentido, Pablo le da al espíritu de estupor un grado legal, es decir, es el juicio sobre un pueblo rebelde, pero no es una sentencia eterna. Dice, Dios les dio un espíritu de estupor para que no vean ni oigan hasta ahora. Es decir, que esta condición no es permanente. Ellos pueden ser despertados del estupor si están dispuestos a creer, como lo advierte Pablo unos versículos más adelante. Luego hace otra alusión, esta vez al salmista David, que cita en uno de sus salmos, que sus banquetes se conviertan en trampa, en red, en tropezadero y en retribución. Es decir, que Dios permitió que aquello de lo que ellos se jactaban se convirtiera en su trampa. Ellos decían que eran el pueblo escogido y que tenían la ley de Moisés, y eso de lo que se gloriaban se convirtió en su más grande ruina. Y esto me hace pensar en muchos cristianos que porque creen que están en tal o cual iglesia o denominación y se enorgullecen mucho de ella, y está bien que te sientas orgulloso de tu iglesia, pero ten cuidado porque eso se puede convertir en una trampa. Creer que por eso voy a ser salvo, porque pertenezco a tal iglesia, que basta con pertenecer a esa membresía de una organización en específico, se vuelve en una trampa porque nos conformamos con eso y nunca buscamos a Dios de corazón, y eso se vuelve nuestra ruina. Mucho cuidado. Las iglesias, las instituciones, las denominaciones no es lo que nos salva, solo Cristo nos salva. Cristianos que se jactan también de sus hábitos espirituales. Yo oro, yo leo la Biblia todos los días, ayuno tantas veces a la semana, y todo eso está bien, no estoy diciendo que eso sea malo. El problema viene cuando dejamos de vivir por gracia y no por obras. Creo que si oro más, Dios me va a bendecir más. Y no es así. Yo no debo de orar para que Dios me bendiga. Yo no debo de leer la Biblia para que Dios me bendiga. Yo oro más porque quiero estar con Él. Leo la palabra porque quiero conocer más a mi Salvador y a su voluntad. No para que Dios haga algo como resultado de mis acciones. Recuerde, si es por obras, ya no es por gracia. Otros muchos que oran mucho e incluso hacen que su familia ore, que lean la Biblia, pero el trato a sus hijos y a su esposa, a su familia, no refleja un verdadero carácter cristiano, lo cual es una evidencia de la falta de la obra del Espíritu. Y lo que Pablo nos enseñó unos capítulos más atrás es que todo aquel que es guiado por el Espíritu, ese es de Cristo. No es el que sepa más Biblia, no es el que pase más tiempo de rodillas, sino aquel que evidencia la obra del Espíritu en su carácter, en su trato diario. Ahora voy a decir esto con mucho respeto y hablo como pastor y no pretendo generalizar porque no es así en todos los casos, pero en mi corta experiencia tal vez como pastor, muchas veces los que dicen orar más y leer más la Biblia a veces son los más difíciles de tratar y de corregir. Porque ellos dicen, no, yo oro mucho, yo no puedo estar mal porque yo oro y Dios me habla y me dice tal o cual cosa. O yo leo la Biblia y sé muchos pasajes y conozco la Escritura, y comienzan a decirte muchos pasajes y mucha Biblia. Y con eso tratan de cubrir profundas fallas de carácter. Están enceguecidos y su banquete o aquello de lo que ellos se jactan se vuelve su trampa. Una trampa que les impide crecer y llegar a conocer a Dios a plenitud. Eso fue lo que le pasó a los judíos al principio. Tenían la ley de Dios y la ley de Dios no es mala, dice Pablo, la ley de Dios es buena, pero para ellos se convirtió en una trampa porque confiaron más en eso y se evocaron más al cumplimiento de las obras de la ley que realmente poner su fe y su confianza en Dios. Mucho cuidado, porque el espíritu de estupor todavía sigue presente en este mundo. En el versículo número 11, de nuevo Pablo continúa usando preguntas para dirigir el diálogo que tiene con los cristianos en Roma. Dice, ¿será que los judíos tropezaron para caer?
De ninguna manera. Él se contesta a sí mismo, ¿verdad? No es lo mismo tropezar que caer. Sé que a la mayoría de nosotros nos ha pasado que trastabillamos, ¿verdad? Es decir, tropezamos y nos desestabilizamos, pero no nos caemos precisamente. En algún punto nos volvemos a afirmar, volvemos a poner ambos pies y recuperamos el equilibrio. Bueno, el apóstol Pablo habla aquí que el tropiezo de Israel es momentáneo, que no será una caída definitivamente, como decía hace un momento. Su estupor es judicial, es decir, un juicio, pero no una sentencia eterna. Y Pablo procede a explicar la razón de este trastabilleo de Israel. Aquí vale la pena recordar lo que hemos dejado claro varias veces. Estos capítulos hablan de Israel como nación en el contexto del plan de salvación. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que dentro del plan de Dios, Él utilizó este endurecimiento, este estupor, este tropiezo momentáneo, no para condenar eternamente al pueblo judío, sino para que su propósito de alcanzar a todas las naciones tuviera su momento. Pero también había un propósito paralelo de salvación para Israel, porque dice que quería provocarlos a celo. Es decir, Israel nunca salió del propósito salvífico de Dios. Cuando alguien provoca a celo a alguien es porque lo quiere de vuelta, es porque quiere que regrese. Dios provocó a celo a Israel porque quería que Israel vuelva su corazón hacia Él. El hecho de que Israel no creyera en el Mesías no los condenó eternamente ni fueron sustituidos por ellos. Simplemente abrió la puerta de oportunidad para que los gentiles disfrutáramos del tesoro de la gracia junto con todos los que creen. Pero no hubo una sustitución, fue más bien una adhesión, un injerto, como lo mencionará en unos versículos más adelante el apóstol. Muchos creen, como decía al principio, que Israel ha sido reemplazado por la iglesia. Incluso muchos pastores lo predican. Pero Pablo deja claro que al abrir la puerta al mundo gentil fue una gracia recibida, derivada del tropiezo momentáneo de Israel. Pero que Dios también está usando al pueblo gentil para recuperar a su pueblo, a Israel. Pablo termina esta parte, esta sección, diciendo que si el tropiezo de Israel bendijo al pueblo gentil con la salvación, cuando Israel se ha alcanzado la bendición será mucho mayor. Recuerde que en este capítulo Pablo está proyectando el futuro de Israel en el plan de Dios y habla de ese propósito perfecto de Dios para su pueblo. Pablo se anticipa a decir que si la exclusión del pueblo judío trajo reconciliación al mundo con Dios, cuando los judíos acepten a Jesús como el Mesías, habrá un gran avivamiento a nivel mundial. Otros marcan este pasaje como una profecía que se remonta a la semana 70 de Daniel, donde el pueblo de Israel reconoce al Mesías y marca la segunda venida de Cristo para reinar. En esta última parte, Pablo habla de la gran posibilidad que Israel tiene de ser restaurado, es decir, recuperado a la fe. Al fin, al cabo, todo comenzó con ellos. Dice el apóstol que si las primicias son santas, también lo será el resto de la masa. Y si las raíces son santas, también lo serán las ramas. Al hablar de las raíces y las primicias se refiere al comienzo, a los comienzos de la fe, que bien pueden ser los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los pioneros de la justificación por la fe, o bien referirse a los primeros creyentes en Jesucristo, que fueron judíos. Y dice que si ellos fueron santos, es decir, escogidos para Dios, también hay esperanza para aquellos que proceden de la misma simiente. Lo vamos a dejar hasta esta parte porque quiero continuar el día de mañana y abarcar todo este tema de la inserción de los gentiles al pueblo de Dios y de la restauración futura de Israel. Lo vamos a ver el día de mañana para cerrar completamente y claramente esta sección. Hermanos, espero que estén siendo bendecidos por la palabra y que podamos retenerla y podamos entender lo que Dios está haciendo a través de todo este tiempo, no solo con el pueblo de Israel, sino también
con nosotros. Bendiciones para todos. Gracias por estar aquí en Palabras sin Filtro. Qué bueno es poder abrir la Biblia juntos y descubrir lo que Dios tiene para nosotros, versículo a versículo. Te invito a que no te pierdas la próxima sesión porque seguimos aprendiendo, creciendo y dejando que la palabra transforme nuestra vida. Nos escuchamos pronto. Bendiciones.